Bien, la semana pasada tratamos también este tema y nos quedó una parte pendiente a peligros que atentan contra la comunión cristiana. Pero antes de entrar en esa parte de los peligros, bien podemos decir sin temor a equivocarnos que aún aquellas cosas que vimos la semana pasada que fomentan la comunión pueden tornarse en un peligro igualmente. Por ejemplo, la semana pasada iniciamos hablando del servicio mutuo y el servicio mutuo movido por el amor. Bueno, pues la ausencia de ese servicio incentiva y alimenta nuestra naturaleza egocéntrica. Si no servimos a otros, si estamos muy pendientes de nosotros mismos o de que otros sean los que nos sirvan a nosotros, eso lo que va a hacer es aumentar nuestro egocentrismo. De manera que la ausencia de ese servicio mutuo, la no práctica de servir a otros, es un peligro que atenta contra la comunión cristiana. Un bajo nivel de servicio entre los hermanos es un serio peligro para la comunión cristiana. La ausencia, por otra parte, o escasez de amor dará lugar a una atmósfera enrarecida que fomentará también el egoísmo de nuestra naturaleza caída y será un fuerte obstáculo para el objetivo de reflejar la imagen de nuestro Creador, el cual es descrito como amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. De manera que si no practicamos el amar a otros, así como a la Trinidad se ama el uno al otro, entonces nosotros vamos a caer en un serio peligro que afecta a la comunión cristiana. No practicar la verdad es abrirle las puertas a la mentira. Así de simple. Y debemos recordar que por una mentira estamos nosotros aquí hoy. O sea, todo comenzó con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Todo comenzó ahí. Hay quienes minimizan la mentira. Hay quienes hasta le llaman piadosa. Hay una mentira piadosa. Yo no sabía eso. Parece que también hay un adulterio piadoso que podemos practicar. Una envidia piadosa. No, hermanos, no hay tal cosa como una mentira piadosa. Toda mentira brota del infierno. Y la mentira es uno de los peligros más comunes que atentan contra la comunión. Cada vez que el temor a los hombres me domina, la mentira es mi mejor recurso. Mi mejor recurso. Nuestros primeros padres aprendieron la mentira directamente del padre de mentiras. Ellos tuvieron un excelente profesor y aprendieron eso tan bien, que lo han transmitido a toda su descendencia por todas las generaciones. Nosotros venimos con eso en nuestro ADN. Todos los descendientes de Adán y de Eva fueron engendrados a su imagen y por tanto venimos con la mentira ligada al corazón. Entonces, la práctica de la mentira es un serio peligro para la comunión cristiana. Por eso Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, hablad verdad cada uno con su prójimo.
Hablad verdad cada uno con su prójimo. La mentira produce un cisma muy profundo en la comunión cristiana. Erosiona la confianza, fomenta la duda y la inseguridad, afecta la transparencia en las relaciones. Por eso Adán y Eva tan pronto pecaron, sus ojos fueron abiertos y entendieron que ya no podían más ser transparentes el uno al otro. Y se cubrieron con unas hojitas de higuera. Y cuando Dios apareció, entendieron que las hojitas de higuera no eran suficientes, que necesitaban todo un bosque para ocultarse de Dios, para dejar de ser transparentes delante de Él. Cuando Jesús nos salva, el Evangelio, por la obra poderosa del Espíritu de Dios en nuestras vidas, comienza o nos faculta para comenzar a quitar esas hojitas. Nuestro objetivo ahora como creyentes es volver a ser transparentes como una vez fuimos. Sí, yo lo sé, no vamos a llegar de este lado del cielo, pero eso no quita que ese sea el objetivo. Ser transparentes. ¿Recuerdan Génesis 2:25? Estaban desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban. Esa desnudez no solo era física, era una desnudez de pensamiento, de emociones o sentimientos, de voluntad y de conciencia. Ese es nuestro norte en nuestras relaciones, comenzando obviamente por el matrimonio y la familia. Es allí donde si yo no practico la verdad en mi relación conyugal, si yo no practico la verdad en mi relación familiar, no es verdad que la voy a practicar con ustedes. Si soy mentiroso en mi casa, soy mentiroso donde quiera que esté. Y eso va a producir un fuerte resquebrajamiento en la comunión cristiana. La mentira distorsiona la realidad y requiere del efecto dominó o bola de nieve, es decir, necesita de otras mentiras para sostenerse. Una mentira nunca viene sola, siempre necesita de otras para poderse sostener. Entonces, si hay algo que destruye la comunión cristiana y requiere de muchísimo tiempo y esfuerzo para recuperarla, esa es la mentira. Y su primo hermano, porque la mentira tiene un primo hermano, siempre que usted encuentra la mentira, encuentra su primo hermano, el chisme. Dice Proverbios, el chismoso aparta a los mejores amigos. A los mejores amigos. Un chisme basta para destruir una amistad de toda la vida. De toda la vida. El gran peligro, sin embargo, que atenta contra la comunión cristiana es el pecado. Ahí está la raíz de todo. Y yo quisiera volver a traer esta gráfica que usé en una clase anterior, aunque solamente ahora le voy a añadir un dato más, básicamente. Si pensamos, sin ser irreverentes, como dije la vez pasada, en que ese es nuestro Dios, nosotros podemos afirmar con Deuteronomio 6:5, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No, pero Él es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ende es una comunidad divina. Y también, esto es lo que estoy añadiendo ahora, Él es santo.
¿Recuerdan todas las veces en Levítico donde él dice, sed santos porque yo soy santo? O todas las veces que él dice, yo Jehová, después de dar un mandamiento, está aludiendo a su santidad. O aquel canto famoso de Isaías 6 de los querubines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Un cántico que es repetido luego en Apocalipsis por los seres vivientes y por los ancianos. Entonces, un Dios que es uno, que es una comunidad y que es santo, cuando crea a su imagen, entonces crea como Él es. Es uno. Sí, yo veo una sola figura ahí, así que es uno, pero no es una comunidad. Entonces, Dios crea una comunidad. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. No tiene nada que ver con actividad sexual ni con necesidades masculinas. Tiene que ver con el hecho de que un hombre solo no refleja apropiadamente la imagen de su creador. Tiene que ser como él, una comunidad humana, que sea uno. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando aparecen los locos bajitos, siguen siendo una familia, uno. Pero también el hombre es santo. Entonces, ¿qué pasó cuando el hombre perdió la santidad, su naturaleza santa? Bueno, lo que sucedió fue que la unidad en comunidad siempre está en peligro. Siempre está en peligro. La ausencia de santidad es un peligro real para la comunión cristiana. Si Dios es luz, dice el apóstol Juan en su primera carta, si estamos en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Pero si andamos en tinieblas, entonces nos engañamos y no practicamos la verdad. Ven, entonces, así como tenemos como objetivo la transparencia, así también tenemos como objetivo la santidad. ¿Qué es lo que nos ayudará a quitarnos las hojitas de higuera? La santidad. La santidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la santidad no se compra en el supermercado. No se ordena por Amazon. La santidad hay que, en primer lugar, que pedirla a Dios en oración. Eso es la contraparte de lo que Santiago nos dice de que pedimos mal. Bueno, pedirle al Señor, ayúdame a crecer en santidad, es pedir bien. Es pedir bien. Entonces, nosotros debemos pedir que el Señor obre en nosotros santidad, santidad. Siempre. Bien. Lo otro que vimos la semana pasada es la ausencia entonces de bondad, misericordia y perdón producirá que muchos se resistan a acercarse a nosotros. Si yo soy alguien poco bondadoso, poco misericordioso y muy difícil para perdonar, entonces nadie va a querer acercarse mucho a mí para tener ningún tipo de relación. ¿Por qué los pecadores, los publicanos y las prostitutas se acercaban al Señor y no a los sacerdotes? Porque el Señor es todo bondad, todo misericordia y siempre tiene disposición a perdonar. Por eso también nosotros nos acercamos a Él. Por eso también nosotros. La falta del cultivo de la familiaridad
según vimos la semana pasada, también será un escollo que se opondrá a la comunión entre hermanos. Tenemos que tener ese elemento que nos una para poder practicar la comunión. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros niños cuando están pequeños? No te juntes con extraños. No te juntes con extraños. Bueno, pues si yo soy un extraño para todos ustedes, no habrá manera. No habrá forma. La carencia de afecto, igual, es un peligro para la comunión. Hay gente que se autodefine como seco. Es que yo soy seco. ¿Ustedes no han oído eso? Es que yo soy seco. Bueno, pues te tengo la solución. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 14, en el contexto de la conversación con la mujer samaritana, le dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Si eso no te moja y te hace mojado en lugar de seco, revisa tu profesión de fe. Revisa tu profesión de fe. No existe ningún verdadero cristiano que sea seco. Así que bájate de esa nube o salte de detrás de ese escudo y sé húmedo o mojado mejor y ten comunión con tus hermanos. Ten comunión con tus hermanos. Ya estamos casi llegando al lugar donde lo dejé. La mansedumbre, la humildad y la paciencia. Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La carencia de mansedumbre y humildad igual se opone a la comunión cristiana. Debemos crecer en ser como Jesús. Todos nosotros sostenemos con fortaleza el hecho de que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien, porque apuntan en la dirección de hacernos semejantes a Jesús. Y Él, entre otras cosas, se define en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, como manso y humilde de corazón. Bueno, pues si nosotros estamos apuntando a crecer a la estatura de Cristo, entonces debemos ser mansos y humildes de corazón. Y eso será un poderoso imán para atraer a otros. En cambio, la soberbia, el orgullo, es algo que repele a los demás. Repele a los demás y no le permite acercarnos. Finalmente, el hospedaje. Cité ahí 1 de Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Y ayer, en la providencia del Señor, recibí una notita de WhatsApp que dije, míralo aquí, qué interesante. Oigan cómo dice: si vas a casa ajena, vuélvete ciego. No busques defectos. Cuando salgas de ahí, vuélvete mudo. Respeta a quien te confió y demostró su humildad y su intimidad. ¿Tuviste los muebles cómo estaban? Cuando yo me senté, me hundí. Eso no fomenta la comunión. Eso la destruye. Además de que revela
una debilidad de nuestro carácter. Este peligro, que a su vez es una bendición. Y quizás a ustedes les extrañe que yo incluya la amonestación como algo peligroso para la comunión. La razón se la expondré en breve. Pero sí hay un aspecto en el cual la amonestación fomenta la comunión. Y antes de decir el peligro, yo quiero centrarme un poquito en la bondad de la amonestación. Así que en primer lugar consideremos los significados de la palabra propiamente dicho. Amonestar significa llamar la atención, es decir, hacer que el otro note algo que yo le quiero señalar, que a lo mejor no se está dando cuenta. Poner en la mente del otro un pensamiento, una realidad que quizás no está notando. Esto implica en ocasiones una advertencia o regaño suave y gentil. ¿Ustedes oyeron la característica del regaño? Suave y gentil. Esas dos cosas por lo regular no hacen esquina, no se juntan, pero es de esa manera que nosotros tenemos que hacerlo. De hecho, a nosotros la sola mención de la palabra amonestación, eso es como una palabra pesada, es como algo que tiene gran peso, que nosotros no lo imaginamos caer en el dedo gordo del pie derecho. Nos va a aplastar. Crea repulsión en nosotros. Y esto se debe principalmente a que muchas veces hemos sido amonestados de maneras no adecuadas. No adecuadas. La amonestación está llamada a fomentar la comunión, pero si no se practica de manera adecuada, se transforma en algo que rompe la comunión y hace que se pierda la confianza mutua. Los que estuvieron aquí el miércoles recuerdan que en un momento dado, cuando oramos por el ministerio de consejería, yo traje el caso de Job, de los amigos de Job, y cómo en un momento dado él les dice: ustedes son malos consejeros, consejeros gravosos. Nosotros no debemos ser de ese tipo de amonestadores, gravosos, o mucho menos debiéramos ser alguien que siempre está buscando a quién es que le voy a disparar, qué falta cometió, míralo allí donde lo tengo. Pescadores de pecados o de lo que yo entiendo que es pecado, para entonces tener la oportunidad de amonestar. Nosotros no debiéramos ser así. La amonestación está llamada a fomentar la comunión cristiana, pero si no se practica de manera adecuada, se transforma en algo que rompe la comunión y hace que se pierda la confianza en otros. Ahí viene fulano o fulana, tengan cuidado. Tengan cuidado o tomen pose de foto escolar. Jueguen su rol, tengan cuidado si se equivocan en una palabra, en un gesto. Toda palabra o todo gesto puede ser en su contra, puede ser usado en su contra en una corte de justicia, como dice la policía de Estados Unidos. No, nosotros no debiéramos fomentar esa fama, porque esa fama rompe y resquebraja la comunión entre nosotros. Otra cosa muy importante, la amonestación debe hacerse
sin intermediarios. ¿Y a qué me refiero? Bueno, yo veo algo que un hermano, entiendo yo, que cometió una falta, pero yo no me atrevo a hablar con ese hermano. Entonces yo me acerco a Víctor Hugo y le digo: Víctor Hugo, el hermano tal hizo tal y tal y tal cosa. ¿Tú puedes hablar con él? Y entonces Víctor Hugo dice: oh sí, cómo no. En lugar de decirle: no, pero el que viste fuiste tú. Tú debes acercarte a tu hermano. Si yo no me atrevo a hacer eso, entonces lo único que yo puedo hacer es orar, pedirle al Señor que me ayude. Si es porque no tengo una relación, pues entonces construyo la relación. Y entonces voy y hablo. En una ocasión, un hermano llama a Paul Tripp y le dice: pastor, tengo aquí esta situación que se me ha presentado. A mi puerta ha tocado un hombre que su esposa lo acaba de abandonar y echarlo a la calle, y él está desorientado y no sabe qué hacer. Yo lo he llamado a usted para que usted hable con él. Y Paul Tripp le dijo: mi hermano, Dios no da direcciones equivocadas. Él lo mandó justo a tu puerta porque eres tú el que tienes las herramientas para ayudarles. Así que toma en cuenta estos principios, y habla con el hermano. Y así lo hizo. Entonces, cuando Dios pone algo delante de ti, no lo desvíes a otro. Por alguna razón Dios quiso que fueses tú el que lo vio o el que lo oyó o el que estaba presente allí. Si tú no eres capaz de eso, entonces ven en oración delante de Dios y cierra tu boca. Romanos 15:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Lo primero que dice el apóstol es que estamos llenos de todo. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces. Llenos de bondad significa, lo voy a decir en buen dominicano, harto de bondad. Lleno, no me cabe un solo bocado más de bondad en mi estómago espiritual. Eso es necesario. Si tú no te sientes así de bondadoso, cierra tu boca y ora. Cierra tu boca y ora. Luego dice, en Efesios 5:8 dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es lo que produce bondad en mi corazón? El fruto de andar en luz. ¿Qué es andar en luz? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Andar en luz es andar en santidad. La bondad no se genera por sí sola. No se da o no se produce en un vacío. La bondad es un fruto de la santidad. Dios es santo y por eso Él es todo bondad, todo misericordia. Entonces, si queremos estar llenos de bondad para amonestar, tenemos que ser santos. Ser santos. Llenos de todo conocimiento. Esa palabra llenos
significa pleno, sumo, absoluto, y puede tener un doble alcance. En primer lugar, lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto y pleno conocimiento de lo sucedido. Es decir, de lo que yo vi o escuché, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque aquí lo que vale no es mi opinión. Aquí lo que vale es qué dice Dios con respecto a eso que yo vi o escuché o está sucediendo. Y luego yo debo tener un buen entendimiento de lo que sucedió. Ese buen entendimiento de lo que sucedió implica conocer el contexto e implica pedir, buscar y llamar. ¿Lo recuerdan en Mateo 7:6? 7:7. Yo necesito pedir a la persona que yo le estoy viendo la paja en el ojo, pedirle una explicación. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y la persona entonces me va a abrir su corazón y me va a decir lo que pasó, lo que sucedió, por qué hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo. Y entonces es que yo voy de esa manera es que yo voy a sacar la viga de mi ojo y voy a ver si en verdad hay una paja o no. Entonces, cuando yo tengo todo eso, es que yo puedo amonestar. Si yo no pido, y esa palabra pedir que se usa en Mateo 7:7, siempre tiene una connotación vertical. Es de un menor a un mayor. Y ustedes saben cómo es el lenguaje y cómo es incluso el lenguaje corporal, no solamente el verbal, y la actitud cuando un menor se dirige a un mayor. No tengo que explicarlo. Pero luego él dice, buscad. Y esa palabra siempre se usa en horizontal y en ocasiones se traduce como preguntar. Entonces, yo voy a hacer una pregunta con el debido respeto. Y al hacerlo es cuando yo estoy tocando al corazón de esa persona para que me deje pasar de un lugar menos íntimo a uno de mayor intimidad. Que me deje ver lo que hay dentro de su corazón, al menos en la sala de su corazón. Cuando me responda, entonces yo voy a saber si en verdad hay una paja que yo debo sacar. Pero primero yo saqué mi viga. ¿Lo ven? Veamos otro pasaje. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ser espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Desde luego, Pablo no se está refiriendo a una clase especial, a una élite dentro de los discípulos de Jesús. No. Más bien se refiere a todo cristiano que es guiado por el Espíritu Santo. Y se supone que yo soy uno de esos y ustedes también. Todos tenemos al Espíritu. Todos estamos llenos del Espíritu. Dice Pablo en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu. Entonces todos estamos llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué es un espiritual? Es aquel que ha alcanzado madurez y tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y además de eso está creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Entonces esto se refiere a todos los que son sensibles
a los impulsos y la obra de santificación del Espíritu Santo. Eso es alguien espiritual. Dice John Piper, espiritual es la palabra bíblica para describir lo que ha sido llevado a cabo por el Espíritu Santo. Espiritual no significa religioso o místico o algo parecido a la nueva era. Significa producido y moldeado por el Espíritu de Dios, punto. Eso es alguien espiritual. Entonces, eso es lo primero esa es la primera característica que yo debo tener, ser espiritual, si quiero amonestar. Y en segundo lugar, entender el propósito de la amonestación. Restaurar. La amonestación no busca aplastar. La amonestación no busca hacerte entender que yo soy superior a ti, que yo soy mejor creyente que tú, que yo soy más santo que tú, que yo soy más piadoso que tú. No, la amonestación tiene por objetivo restaurar. Esta palabra tiene muchos significados. Se puede aplicar en varios contextos, pero hay uno de ellos que yo estoy convencido que es el que se usa aquí. Se usaba en el campo de la medicina para hablar de cuando un hueso se salía del lugar, como cuando uno dice, me zafé la muñeca. Eso es que la tibia o el cúbito o el radio, se salieron del lugar. Y entonces uno tiene ese hueso dislocado. No se trata de una fractura, se trata de un dislocamiento. Entonces, ¿qué hace el ortopeda? Coloca el hueso en su lugar, lo restauró a su lugar. Eso es lo que la amonestación busca. Cuando alguien es digno de ser amonestado es porque se salió de su lugar. Se salió del marco, el ancho de banda, vamos a llamarlo así, de la santidad. Brincó la tablita, se salió fuera del redil, hay que llevarlo al redil nuevamente. Ese es el propósito de la amonestación. En tercer lugar y último, considerándote a ti mismo. Esta advertencia tiene el propósito de recordarnos de que a pesar de que podemos estar llevando una vida que manifiesta la llenura del Espíritu, eres de la misma materia que aquel a quien tú vas a amonestar. Tú todavía sigues de este lado de Génesis 3. Tú no has sido trasladado a la gloria todavía. Estás en tu carne. Eres pasible de pecar igualmente. De hecho, eres pecador igual que el que tú vas a amonestar. Entonces, nosotros debemos estar muy conscientes de esto. Si queremos amonestar. Si no hacemos bien la tarea de amonestar, el resultado puede ser todo lo contrario a lo deseado. Todo lo contrario a lo deseado. Una mala amonestación puede causar rechazo. Puede causar soberbia en el otro. Y sobre todo va a marcar una distancia. Cuando, yo no sé ahora, pero cuando dábamos educación física en el colegio, siempre se hacía una fila y siempre decían a un brazo de distancia. Y uno se ponía así, tocando el hombro del que estaba delante. Bueno, pues cuando no amonestamos bien, ponemos muchos brazos de distancia con respecto al amonestado. Entonces, si no hacemos bien la tarea de amonestar, el resultado puede ser todo lo contrario
Así que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacerlo. Mucho cuidado. Nunca amonestes a alguien, y esto ya lo dije y lo ejemplifiqué en Mateo 7, sin primero preguntarle sobre aquello que está detrás de los hechos, de las palabras, de lo evidente. No te guíes de yo lo vi, yo lo oí, yo lo vi con estos ojos que se ha de tragar la tierra. No te guíes de eso. Recuerdo que alguien me contó una anécdota que pasó aquí en República Dominicana, en una iglesia que en ese entonces estaba en la marginal de la avenida, una avenida famosa que hay del otro lado del puente, por donde se va a Megacentro y por ahí. Ahorita me acuerdo, pero ahora me olvidó. El punto es que la iglesia estaba en esa marginal. Después de un culto de oración, los hermanos salen y se quedan ahí en el frente hablando, porque por ahí casi, como es una marginal, casi no pasaban carros en esa época. Dentro de ellos había un señor ya de cierta edad, así como yo, que se va caminando. Dice, hermanos, nos vemos. Hay otro jovencito que vivía más lejos y se va en carro público, pero se va un tiempo después de que el señor mayor se fue caminando. Cuando él va en su carro público, en la ventana, el carro público va pasando por un lugar de clara reputación, porque uno dice de dudosa reputación, pero en verdad no es de dudosa reputación, es una clara reputación de que el sitio es malo. Y cuando él va así en la ventana mirando hacia allá, y oh sorpresa, el hermano mayor que acaba de salir del culto de oración está saliendo de ese lugar de clara reputación. Y el hermanito abre los ojos grandes, pero él va a un carro público. Él siguió. Cuando se encuentran nuevamente, ¿qué ustedes creen que sucedió? En la providencia de Dios y gracias a Dios, el hermanito aplicó Mateo 7:7 y le dice, mi hermano, la otra noche, después del culto de oración, cuando yo iba en el carro público, yo lo vi que usted iba saliendo de tal lugar. ¿Qué pasó? Entonces el hermano le dice, bueno, tú sabes, mi hijo, soy diabético y tengo próstata grande. Me estaba orinando. Me quedaban dos opciones, el poste de luz de la esquina o el lugar de donde tú me viste salir. Así que yo entendí que era de mejor testimonio entrar en ese lugar con anteojeras, ubicar el letrerito en letras rojas, en fondo rojo y letra blanca que dice baño, e ir ahí. Y cuando yo salí, ahí pasaste tú. El hermanito sacó la viga de su ojo y vio que no había ninguna paja. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No te guíes de yo lo vi saliendo de ahí. Usted es un pecador, usted es un hipócrita, usted venía del culto de oración y se metió en un cabaret. No te guíes de eso. Detrás de esas cosas siempre hay una motivación, una causa que nosotros no necesariamente conocemos. Miren la murmuración. Ese es un buen enemigo de la comunión cristiana. La murmuración se produce cuando no me atrevo a mirar al otro a la cara y decirle lo que pienso sobre un determinado asunto. No me atrevo. O sobre algo que se ha dicho. O sobre una actitud particular.
Santiago 4:11 dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Hay gente que le cuenta a otros porque no quiere chismes, pero eso fue lo que inició al contárselo a otros. ¿Qué es hablar mal de otros? Es cuando hablamos de otros sobre bases subjetivas. Es cuando juzgamos las motivaciones y las intenciones del corazón sin saber lo que está detrás de los hechos o de las palabras. Hablar mal de otros es propio de aquellos que, ignorando que tienen una viga en el ojo, creen estar viendo una paja en el ojo de su hermano. Y por último, la envidia. La envidia, que es lo que no mata pero entretiene. Yo creo que es el chisme, no la envidia, no la envidia. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia nace de la vanagloria de otro. La envidia que surge del celo envenena la comunión y la destruye. Hermanos, guardémonos de la envidia. Ustedes recuerdan ese salmo, creo que es el Salmo 19, al final, cuando David le pide al Señor que le libre de los pecados que le son ocultos. La envidia nunca se muestra tal cual. De hecho, es difícil que nosotros mismos digamos: yo creo que yo estoy envidiando a fulano o a mengana. Es difícil. La envidia se disfraza muy fácil, con mucha habilidad, y es difícil de detectar. No hay muchas máquinas de rayos X que nos permitan ver la envidia en el corazón, y mucho menos en el nuestro. Yo la puedo ver en el otro, pero es difícil que yo la pueda ver en mí mismo. Así que yo creo que la mejor arma que podemos tener es pedirle al Señor en oración que nos libre de la envidia, que la saque a flote y que podamos darnos cuenta, porque como dije aquí, envenena la comunión y la destruye.